Me da mucho gusto estar en este espacio y poder dirigirles algunas palabras que espero sean breves. Y más cuando hay un tema que nos emociona y nos apasiona, como es el tema de Toluca. Yo nací en Toluca, mi familia nació en Toluca. Contraté recientemente a un buen amigo para que me apoyara dirigiendo ciertas tareas en una actividad económica personal. Y bueno, sobre la plática, que no se me da, resultó ser que era pariente mío. Su bisabuela materna acabó siendo prima hermana de mi bisabuelo Jesús Gómez, y al final de cuentas acabamos metidos en una trama de vínculos familiares muy peculiares. Recientemente falleció el hermano más chiquito de mi mamá, de 70 y tantos años, por un infarto, y el día que lo fuimos a sepultar al Panteón de la Soledad, casi nadie sabe qué panteón es ese, todo el mundo me pregunta. Tengo que decir el Panteón General, y aún así hay quienes no saben cuál es el Panteón General. Entonces, llegamos a las dos fosas de la familia desde que se hizo el panteón, y apareció ahí el nombre de alguien que yo nunca había visto, que era Simón Gómez, que resultó ser el pariente vínculo entre este amigo que acabo de contratar, que resultó pariente mío, y su servidor. Y estamos hablando de una persona nacida a fines del siglo XVIII en Toluca. Simón Gómez era de 1790 y tantos, muerto en los últimos años, tuvo una vida longeva, muerto en los últimos años del siglo XIX, y uno de los primeros sepultados en el Panteón de la Soledad. Así es la historia. Y si algo me asombra en una ciudad tan grande como Toluca, es que aún siendo tan grande siga siendo tan pequeña, como para que de repente un día contrates a alguien que acaba siendo pariente tuyo. Y no les platico porque me tardaría mucho la historia aquella de una Lupita Salgado, que en una visita que hice cuando fui alcalde la primera vez, resultó ser también prima hermana de mi abuelo materno, mujer que fue elegida para recibir un regalo a nombre de la ciudad de Toluca, dirigido a la mamá más viejita de entonces, estoy hablando del 2009. El regalo originalmente se le iba a entregar a otra más, que lamentablemente falleció en el abril previo al mayo del 2009 del que estoy hablando. Así es que optaron por la más jovencita de 106 años, que resultó ser prima hermana de mi abuelo materno. Así se construye la historia. Y hoy venimos a atestiguar una parte de la historia de Toluca, sin perder de vista que nosotros somos la historia. Nosotros, ¿sí? Porque hoy nosotros estamos no solo construyendo o haciendo historia, hoy nosotros somos historia. Y así podría contarles una trama enorme de acontecimientos en donde nos vamos encontrando con muchas personas de las que acabamos enterándonos de muchas cosas. Aquí está, por ejemplo, una exalumna mía, Giovanna, que acabó resultando hija de un amigo muy querido de mi papá, compañeros de la escuela, y acabamos resultando con un vínculo que iba más allá de un vínculo estrictamente estudiantil o universitario o laboral, encontrando puentes y vínculos. Así es la historia. ¿A qué voy? Hoy estamos hablando del tema favorito de muchos de nosotros, y es Toluca. Y hoy nosotros, como parte de la historia de Toluca, no solo haciendo historia, sino siendo historia, que no es lo mismo que hacerla, porque se puede hacer historia, pero ser historia es estar en el tuétano, en la esencia de la historia misma. Tenemos la oportunidad de influir un poco en la transformación del rostro de nuestra ciudad. Por ejemplo, ese rostro va quedando cada vez más en nuestras manos. Ahorita platicaba con Ernesto Sánchez, que encabeza una de las empresas pues más viejas de nuestra ciudad. Su familia empezó a vender Ford T's en el 19 aquí en Toluca, ¿no? El Ford T es tan antiguo que el atentado que hubo contra Obregón en el 1928, que acabó derivando en la muerte de un sacerdote que fue querido en Toluca, el padre Pro,
mártir de la iglesia, que bautizó, casó a muchas gentes de Toluca, acabó muriendo como consecuencia de ese atentado, y ese atentado se verificó en un Ford T, que a lo mejor se vendió aquí en Toluca y a lo mejor lo vendió la familia Sánchez, porque el vehículo era de un hermano, el padre Pro, que aquí en la calle de Allende le dio asistencia sacramental a mucha gente. Mis 3 primeros tíos hermanos de mi mamá fueron bautizados en esa calle de Allende por el padre Pro, en la época de la persecución religiosa, en plena guerra cristera. Pero ahorita platicaba con Ernesto Sánchez lo que estamos esperando, el acceso al salón, y le decía a Ernesto que yo tuve la fortuna de conocer a muchos, lo voy a decir con cariño, de los viejos de Toluca. Ernesto es un poquito mayor que yo, pero mi amigo de origen no era Ernesto, era su papá, don Ernesto Sánchez, a quien tuve la oportunidad, don Germán Sánchez, a quien tuve la oportunidad de tratar muchas veces en su propia oficina. Hoy me llevo muy bien con Enrique Mondragón, hijo, pero mi amigo es su papá, don Enrique Mondragón, que todavía anda por ahí muy activo. Me llevo muy bien con los Monroy, con Luis Miguel, con Gustavo, con el arquitecto Gustavo, con todos. De hecho, Carlos Alejandro aceptó ser el presidente del Consejo de los 500 años. Estoy agradecido porque es un buen hombre, un buen toluqueño, que está enamorado de Toluca, industrial relevante de Toluca, pero mi amigo de origen no fue ni Carlos, ni Luis Miguel, ni Eduardo, ni los demás. Fue don Eduardo Monroy. Y así me ha pasado con muchos. Hoy me asombra ver a hombres jóvenes. Ahorita que estaba yo sentado me preguntaba, ¿pero dónde están los liderazgos señeros, los experimentados, los liderazgos viejos de Toluca? Pues no, ya no están sentados en estas sillas. Hoy está aquí Patricio, está Jorge Luis Pedraza, cuyo padre también fue compañero de mi papá, está Mauricio Masud, por mencionar unos cuantos, está Ernesto Sánchez, y hoy son liderazgos jóvenes, son los liderazgos en los que está quedando buena parte del destino de la ciudad de Toluca. ¿Sí? A lo mejor ustedes se sienten medio cansados, yo los veo muy jóvenes todavía, bastante jóvenes, y tenemos mucho que hacer por seguir engrandeciendo la vida de nuestra ciudad, la vida de nuestro municipio, del Valle de Toluca, porque fíjense que nosotros somos depositarios de un acervo muy grande, que no se agota en la ciudad. Yo veo a Toluca desde La Marquesa hasta Santa María del Monte, y desde Tenango del Valle hasta Tlacomulco prácticamente. Para mí Toluca es muy grande, es territorio, es paisaje, es naturaleza, son los pueblos, son los barrios, es la ciudad. Y aquí estamos congregados muchos toluqueños, liderazgos de todo tipo. Aquí hay personas de muchas familias muy queridas de Toluca, coleccionistas que hoy llegan a aportar elementos que se van a exhibir con mucho orgullo en esta exposición. Tenemos liderazgos nacidos, como ya lo expuse, de la empresa, el comercio, un liderazgo mixto muy interesante. Bueno, me faltó mencionar a Alejandro Zaragoza, que está aquí con nosotros, Alejandro Rayón, perdón. Alejandro, muchas gracias. Otro liderazgo joven de aquí de Toluca. Y qué decir de Mónica Álvarez, que pues es un liderazgo muy peculiar porque nace de una familia ligada al comercio. Aquí está Arturo Gaitán, su esposo, que acaba de bajar la cortina seguramente, Regalos Gaitán ahí en los portales, y que al mismo tiempo está ejerciendo un liderazgo político. Eso es lo que requerimos. Miren, algo que a mí me duele un poco de la ciudad de Toluca, me duele y no, porque es parte de la vida de nuestra ciudad, es que nuestra ciudad se haya burocratizado tanto. Yo lo he dicho con mucha frecuencia. Una ciudad en la que hay tanto gobierno hace daño. Las ciudades fuertes son de ciudadanos, de organismos intermedios, de liderazgos sociales, de académicos, de profesores, de comerciantes, de artesanos, de industriales, de profesionistas. Siempre lo he dicho, tanto gobierno como se necesite y tanta sociedad como sea posible. Y Toluca ha pagado un precio alto por ello, porque aquí la fórmula era al revés, tanto gobierno como se pueda y tanta sociedad como sea necesario. No, que esos tiempos ya no vuelvan.
Yo he insistido mucho. Recientemente tuvimos una cata respecto a algo que vamos a dar a conocer en muy poco tiempo, que es una cerveza conmemorativa de los 500 años de Toluca. Y estuvimos cercanos Mauricio Masud y yo. Y si algo a mí me interesa trabajar en la vida de Toluca, es el fortalecimiento de los liderazgos de la sociedad. Aquí está Lulú Medina, que es una mujer a la que yo aprecio y admiro por la larga trayectoria, la experiencia que tiene. Ya no se cuece al primer hervor. Y tiene la peculiaridad de que sabe decir la verdad. Porque es un liderazgo fuerte. Necesitamos a más mujeres como Lulú, necesitamos a más hombres como Monseñor Guillermo Fernández, que está aquí con nosotros, que también dice la verdad y con una claridad impecable, enamorado de la ciudad, no nació aquí, pero es un toluqueño auténtico. Y siempre que veo a Monseñor, pues siento que hay muchas cosas aquí presentes, porque él trae una memoria muy extensa. Algo en lo que yo he insistido mucho en la revisión de la historia de Toluca, es que es indispensable que superemos el culto histórico de Toluca, que, como ya lo mencionó Pedro, nos hace creer que Toluca existe del 1820 y tantos para acá, de los primeros portales construidos por José María González Arrati ahí en el pasaje Constitución, en el ahora pasaje Constitución, en el lado oriente del antiguo convento de la Asunción, hasta los últimos que se construyeron en la calle de Bravo. Toluca, amigas y amigos, es más antigua de lo que suponemos. El problema, yo lo digo con frecuencia, es que padecemos el síndrome de, ¿cómo le podríamos decir?, de la presentitis. Si yo fui al cine Coliseo, yo soy de los tiempos del cine Coliseo. Si yo nací en los tiempos del cine Rex, soy de los tiempos. Y entonces parecía ser que toda Toluca gira en torno al pequeño espacio temporal en el que yo me he movido. Toluca es muy antigua. Siempre hago una misma pregunta. Te pregunto cuando tengo la fortuna de estar entre gente de Toluca, a ver, ¿cuál ha sido el edificio más entrañable, más querido del alma? ¿Cuál ha sido el inmueble construido que ha estado en el tuétano de la vida de Toluca, el más querido en toda su historia? Y siempre es lo mismo, que la secundaria 1, que la normal de profesores, que los portales, que el Cosmovitral, que la catedral, que la Vaquita Negra, que el Teatro Coliseo, que pandillas porque las dirigía el padre Zamora. Cada quien habla de lo que les tocó, ¿sí? Y la realidad es que no es así. Y siempre que doy la respuesta, los toluqueños se me quedan viendo con cara de, ay, ¿no? El convento franciscano de la Asunción de Toluca. No hay en Toluca un inmueble que durante tanto tiempo haya sido tan querido. Ni la Bombonera, ahorita que va llegando Roberto Salgado, bienvenido. Ni la Bombonera ha sido tan querida en toda su historia como el convento franciscano de la Asunción de Toluca. 3 siglos y medio. El día que ese convento, por un error, por no decirlo de otra forma, fue demolido, queda por ahí una crónica que consigna, creo que Miguel Salinas, donde dice alguien de Toluca, ¿cómo puede ser que las bóvedas de un edificio tan amado a lo largo de 3 siglos y medio, bajo el cual se escucharon los murmullos de las confesiones de tantas y de tantos, bajo cuyas bóvedas escucharon por primera vez su nombre tantos toluqueños, contrajeron matrimonio otros tantos y escucharon en sus exequias muchos más, hoy esas bóvedas tan queridas se vengan abajo? El convento franciscano de la Asunción. El problema es que como nadie lo vio, el que fue a la secundaria 1 habla de los tiempos de la secundaria 1 porque fue lo que vio. El que trabajó en la Mr. Q habla de los tiempos de la Mr. Q porque fue lo que vio.
pero nos cuesta mucho trabajo hablar de lo que no vimos. Acabo de encargar hace poco al maestro Fajardo, que forma parte de una familia toluqueña de artistas. Ellos decoraron el Carmen, han hecho escultura, pintura. Le acabo de encargar al maestro Francisco Fajardo por mi cuenta, porque pues ya saben que nunca hay dinero para nada. Por mi cuenta le acabo de encargar 80 acuarelas donde estamos tratando de reconstruir, entre otras cosas. Le dije, vamos a pintar, maestro, lo que nadie ha visto. Porque todo el mundo habla de lo que vemos, aunque sea en fotos. La Toluca del 1800 y pico, pero de la Toluca del 1500, del 1600, del 1700, de principios del 1800, casi no sabemos nada de Toluca. Sabemos de Toluca como de 1850 para acá, como de los últimos 170, 180 años. Pero desconocemos todo lo demás. Más de 300 años siguen siendo el mejor secreto guardado de Toluca. Le dije al maestro Fajardo, no hay muchas fuentes. Vamos a hacer un ejercicio no de la fantasía, sí de la imaginación, para tratar, con base en lo que las fuentes nos dan, de entender. A ver, ¿alguien se ha imaginado cómo era Toluca antes de que se plantara la primer casa allá después de 1521 en el valle? ¿Cómo era Toluca cuando el bosque del volcán llegaba casi a las riberas del río Verdiguel? ¿Cómo era Toluca cuando toda la sierrita de Toluca estaba llena de cipreses, de cedros blancos? A mi abuela Pilar un día le dije, oye, abuela, ¿por qué los cerros desde Huichila hasta Tecají que están pelones? Ah, hijo, ni te preocupes, siempre han estado así, tache. Mi abuela Pilar, tache. No es cierto. Están así desde que se tiraron todos los árboles, porque todo el viguerío de las casas de Toluca se sacó de la sierrita de Toluca, por eso quedaron pelones los cerros. Pero esos cerros estuvieron saturados de un bosque hermosísimo, del que quedan reductos, y si alguien lo quiere confirmar, que vaya a Santiago Tlaxomulco. En Santiago Tlaxomulco queda el último reducto del viejo bosque primitivo de Toluca, el bosque de cedro blanco, como se decía en Toluca, de cipreses. En fin, habría mucho que decir. Estamos tratando de imaginarnos cómo era el Valle de Toluca cuando se nevaba todavía toda esta región. Hoy apenas cae algo de granizo en el volcán, pero hubo tiempos en donde era frecuente que Toluca, la ciudad, se nevara con muchísima frecuencia cada año. Hay crónicas que dicen que lo normal era que la ciudad tuviera al menos 2 nevadas al año, al menos. Y de esos tiempos, pues no queda nada. La última gran nevada que hubo en Toluca se dio en el año 67, y yo ni siquiera había nacido. Y sí, se los digo con franqueza, todavía no había nacido. Pero la realidad es que muchas cosas han cambiado. Estamos tratando de que la gente sepa cómo era el convento de la Merced. O sea, hay gente que me dice, oiga, haga una buena acuarela del teatro, del cine Coliseo. ¿Para qué? Está bien, la hacemos, pero pues eso hay hasta fotos. Pero ¿quién se imagina completo el convento de San Juan de Dios? O ese otro convento extraordinario que sigue siendo un misterio, el antiguo Beaterio. Algunos dicen que es la sede de la actual rectoría de la universidad, pero recientemente acabo de encontrar información que refiere a un edificio distinto, y estamos tratando de entender cómo era eso. Aquí está don Ricardo Sánchez Rubio, que representa un rancho vivo de Toluca, el rancho San Miguel Zacango, en esta ciudad que fue una ciudad de ranchos y de haciendas. Qué gusto ver todavía a hombres como el arquitecto aquí presentes, pujantes, empujando un programa cultural anual, los nocturnales de San Miguel, que tanta gente ha visitado. Yo alguna vez fui a escuchar un concierto de música virreinal con un conjunto musical que no sé si todavía sigue aquí en Toluca, Ditirambo, efectivamente. Ah, qué bueno, sí, interpretar música de Hernando Franco y de algunos otros grandes compositores. De hecho, esa música que interpretaron se encontró en la parroquia de Cacalomacán, que pertenece a Toluca. Miren, hay muchas cosas, en fin, no quiero extenderme más. Solo quiero dejarles a ustedes la certeza de que estamos haciendo un esfuerzo importante a favor de la memoria y de la historia de Toluca. Hay gente, fíjense bien, amigas y amigos,
Hay gente que cree que este ejercicio es una absoluta pérdida de tiempo. Porque dicen, ¿y eso qué? ¿Para qué? Yo les comparto esto porque me parece importante que quienes están aquí presentes le encuentren sentido a su presencia aquí. Sí, ya tiene sentido porque vamos a ver la exposición, porque nos mueve el cariño y la historia de Toluca, pero también yo quiero pedirles a ustedes que compartan la experiencia con la gente que conocen, que no se la coman solos, que en el cafecito de la noche, en el desayuno de mañana, le digan a la gente que está esta exposición y que vale la pena que vengan. ¿Saben por qué? Porque así como ha pesado tanto el gobierno en la vida de la ciudad, tanto la política y poco la sociedad, y así como hoy para cambiar a Toluca necesitamos revertir esa fórmula, logrando que haya una sociedad más robusta, más fuerte, más influyente, con más liderazgo, necesitamos también recuperar vínculos comunitarios. ¿Qué es lo que hace fuertes a otras ciudades de México y del mundo? A Monterrey, a Puebla, a Guadalajara. Monterrey tiene menos historia que nosotros y la gente tiene más sentido de comunidad y de orgullo que nosotros. Yo me acuerdo cuando la gente de Monterrey festejó el 400 y pico. Nosotros vamos a festejar 500 años. Y parece que no pasa nada. Estamos trabajando fuerte en ello. Compártanle esta experiencia a más personas. Necesitamos fortalecer los vínculos comunitarios. Necesitamos fortalecer los elementos identitarios que nos den fuerza, porque hoy Toluca se nos está desdibujando. Somos, fíjense bien, como una colonia, lo voy a decir así, para que se sienta feo. Somos como una colonia del DF, solo que a 60 kilómetros de distancia, porque todo el mundo estudia allá, todo el mundo trabaja allá, todo el mundo va a desayunar allá, come allá, cena allá, compra ropa allá, gasta allá, ¿sí me explico? Por eso estamos tan debilitados. Luego mucha gente me dice, oye, ¿por qué Toluca es así? Le digo, híjole, ojalá hubiéramos estado a 200 kilómetros de la Ciudad de México, porque seríamos hasta ciudad turística, pero aquí siendo suburbio de la Ciudad de México, ya ni a los toluqueños les gusta venir a Toluca o estar en Toluca. Necesitamos recuperar nuestros vínculos porque estamos eclipsados. Todavía hasta hace 30, 40 años al menos, Toluca todavía seguía lejos de la Ciudad de México. Hoy estamos tan cerca que ya no nos vemos. Hoy muchos empresarios o mucha gente que puede invertir en Toluca prefiere invertir en la Ciudad de México. Entonces hemos perdido oportunidades importantes. Necesitamos fortalecer identidad, cultura, memoria, historia, pasado y todo aquello que nos caracterizaba. Me encantó el discurso de Pedro ahorita, que hizo una relación extensa y lo mismo habló de los dulces de los Hernández, que de un montón de cosas. Me preocupa que la memoria de esas cosas que acaba de mencionar Pedro acaben siendo solo el recuerdo de una pequeña minoría agonizante que es la única que se siente de Toluca y que entiende y que conoce a Toluca. Sería grave. Por esa razón, las invito y los invito a todos a que disfruten esta exposición, a que la recomendemos, a que hablemos de ella con otras personas. Vamos a estar empujando a lo largo de las próximas semanas una serie de actos que puedan darle fuerza conmemorativa a todo este proceso que hemos venido iniciando. Se iniciaron hace más de 10 años trabajos arqueológicos en el Cerro del Toloche. Aparecieron ya ahí los basamentos prehispánicos. Lo que algunos sospechábamos se volvió realidad. Ahí están los basamentos del templo del dios Tolo. Ahí apareció, monseñor, una estructura rectangular que platiqué sobre la pirámide, que todo parece indicar fue una pequeña capilla. Vimos visos de contrafuertes y está orientada, le voy a dar un dato monseñor es un iniciado así como que sabe de cosas que nadie sabe. Nada más le voy a dar un dato que va a parecer así como raro. Está
orientada al oriente, oriente-poniente. ¿Sí? Parece así como un tema esotérico, pero no se espante, no lo es. Lo que pasa es que se ve que tiene la traza de los templos franciscanos, ¿sí? Y nos llama mucho la atención eso, quizás sea la primer capilla. Yo tengo ganas de ir a borrar allá a la entrada del obispado la cita esa que este arco y los demás del fondo. Ayer pasé, iba corriendo con Pau, detente, quiero ver el arco, ¿no? Este arco y los demás del fondo formaban parte de la primera capilla cristiana que hubo en Toluca, pues parece ser que la primera estaba allá arriba. Vamos a tratar de verificar estas hipótesis, de comprobarlas, pero bueno, en suma, agradecemos la presencia de ustedes. Ayúdenos a difundir esto, porque estamos hablando de una comunidad viviente que tiene futuro, pero también tiene pasado. Y no se puede configurar el futuro si no es firmemente arraigado en el presente y en el pasado. Necesitamos recuperar fuerza hacia atrás para que haya impulso suficiente hacia adelante. Es lo que mucha gente no entiende. Y lo explicaré mejor cerrando con una frase impactante que un día conocí de una vieja talabartería en Sevilla que se llama El Caballo. En España todavía hay una fuerza de la tradición, de la historia potente, y así sucede en el resto de Europa. Las comunidades fuertes tienen memorias fuertes, historia fuerte, fuertes vínculos con el pasado. Y un día que entré a la talabartería esta sevillana del Caballo, me encontré con una frase muy bonita en donde dice que es la tradición. Y dice, la tradición no es hacer lo que hicieron nuestros padres, es hacer lo que ellos harían. Es decir, con el mismo espíritu, con la misma pujanza, con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma visión. Y eso es lo que hoy nos está faltando en Toluca. Necesitamos cohesión en este sentido. En fin, felicidades a todas y a todos, porque esta exposición es un festejo de la vida, del pasado, pero también es una fiesta para nosotros, porque esta exposición es una exposición hecha, pensada para ti, para celebrarte a ti, porque tú eres la razón de ser de todo ese pasado. Muchas gracias.